Fidel Castro reapareció en televisión y, entre otras cosas, alertó sobre la posibilidad de una guerra nuclear. Poco antes de la finalización del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, Fidel Castro publicó 2 artículos sucesivos que sorprendieron por la gravedad y determinación de sus advertencias. En ellos, evaluaba como muy elevada la posibilidad de un ataque inminente de Estados Unidos e Israel a la República Islámica de Irán. Según el líder cubano, este ataque podría derivar rápida e inevitablemente en una guerra nuclear, de consecuencias y dinámica imprevisibles. Su aparición pública del 12 de julio de 2010 en la televisión cubana, la primera en 4 años, giró sobre el mismo tema. Fidel, célebre por su aguda capacidad de análisis y su atenta observación de la política internacional, instaló nuevamente en la agenda global la preocupación por las intenciones de Washington y Tel Aviv respecto del país persa, al que acusan de intentar fabricar armas atómicas por medio de un programa nuclear que, según Teherán, tiene únicamente fines civiles y pacíficos. La inquietud del líder cubano no se basa en meras especulaciones. En junio de 2010, luego de meses de anuncios y laboriosa diplomacia estadounidense para convencer a Rusia y China, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una 4ª y más dura ronda de sanciones contra Irán, alegando que esa nación se niega a permitir una inspección total de sus instalaciones nucleares. Las sanciones están orientadas a castigar económicamente a Irán y, sobre todo, a impedir que pueda adquirir armamento que le permita enfrentar un eventual ataque. Pero además de las sanciones, hay otros datos objetivos. En marzo, Estados Unidos concentró en la isla Diego García un enorme stock de bombas rompebúnkers, imprescindibles para el objetivo de destruir los complejos de investigación nuclear que Teherán protege en construcciones subterráneas fortificadas. Este stock estaba destinado originalmente a Israel, y su desvío puede significar que el gobierno de Barack Obama no confía en la palabra del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que no lanzará un ataque unilateral contra Irán. Pero también podría significar que Washington evalúa seriamente la posibilidad de encabezar una eventual ofensiva. Por otra parte, medios árabes y el diario israelí Haaretz informaron que un grupo de ataque de la Marina estadounidense, integrado por el portaaviones Truman y otras 11 naves de guerra, incluyendo al menos un barco de Israel, cruzaron el canal de Suez hacia el Mar Rojo, lo que se suma a otro grupo de barcos de guerra que el Pentágono ya tiene apostados en cercanías del Estrecho de Hormuz, el paso estratégico por el que circula el 40% del petróleo mundial y que Teherán amenazó con bloquear por completo en caso de ataque. La Casa Blanca no se conformó con las sanciones aprobadas por la ONU. Lanzó su propio paquete de medidas para intensificar la presión sobre Teherán a través de una ley que penaliza a empresas y particulares que hagan negocios con la nación persa, particularmente en el área del petróleo refinado, un sector en el que Irán depende de las importaciones. La petrolera británica BP, urgida de hacer buena letra con Washington luego del desastre del derrame de crudo en el Golfo de México, ya empezó a cumplir la exigencia, negándose a suministrar combustible a las líneas aéreas iraníes. También se sumaron al bloqueo la francesa Total y la holandesa Shell, lo que golpea a Irán, que importa al menos un 30% de combustible refinado que consume. Pero no todas las empresas y países están dispuestos a resignar sus negocios y aceptar las demandas estadounidenses. Petroleras chinas y turcas reemplazan los suministros de las europeas, y fuera de ese sector, varias compañías alemanas ya anunciaron que continuarán sus actividades comerciales con Irán. Rusia también tiene sus matices. Aunque el Kremlin apoyó las sanciones en la ONU y el presidente ruso Dmitry Medvedev advirtió que Irán estaría cerca de tener material para construir una bomba atómica, al mismo tiempo, su ministro de Energía anunció un amplio programa de cooperación bilateral en el campo de la industria petroquímica y el petróleo, lo que podría ayudar a Teherán a sortear las medidas económicas en su contra. El confuso caso del científico nuclear iraní, desaparecido durante una peregrinación en Arabia Saudita y reaparecido en Washington, D.C., en la sección de intereses iraníes de la Embajada de Pakistán, país que representa a Teherán en Estados Unidos, suma un elemento más a un panorama enrarecido. Las versiones van desde su secuestro por parte de la CIA a una defección del investigador a Occidente sin llegarse a una explicación satisfactoria. گرفت دیدم پیغمبر از تو حجره صدا زد
Por otro lado, los atentados suicidas producidos el jueves 15 de julio en la ciudad iraní de Zahedan, en los que murieron al menos 21 personas, incluyendo miembros de las guardias revolucionarias, indica que, como viene denunciando hace tiempo el periodista estadounidense Seymour Hersh, grupos de operaciones especiales del Pentágono ya estarían actuando dentro de Irán en apoyo de grupos rebeldes como Yundolá, de extracción sunita, y enfrentando a un gobierno eminentemente chiita al que se adjudica este ataque. La pregunta que corresponde hacer frente a este escenario de inminencias es si Irán tiene verdaderamente un programa nuclear secreto orientado a la fabricación de armas nucleares, como machacan sin cesar los medios internacionales. Como ocurrió con la ficción de las armas de destrucción masiva de Irak, Estados Unidos y sus aliados invierten la carga de la prueba mediante una lógica perversa pensada para no ser satisfecha jamás por el acusado, al mismo tiempo que permite a los acusadores justificar una eventual agresión. No se trata de descubrir las supuestas evidencias de un programa secreto, lo que significaría una violación por parte de Teherán de los compromisos que asumió al firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Se pretende que Irán demuestre que no posee tal programa, es decir, que exhiba las evidencias de su inexistencia. Esta demanda, imposible de cumplir en lo material, se refuerza además con un presupuesto paradójico. Si el presunto programa nuclear iraní es secreto, ninguna evidencia presentada alcanzará para disipar las sospechas de que todavía hay algo que continúa escondido. Por lo tanto, Irán siempre será culpable de ocultar algo y entonces merecedor del castigo de Occidente. Esto sin contar con el doble rasero que domina toda la política de Medio Oriente. Mientras a Irán y a otros países árabes se les exige sumisión al Tratado de No Proliferación, a Israel, que ni siquiera firmó el acuerdo y posee más allá de toda duda casi 300 cabezas nucleares, se le dice que tiene derecho a tener armas atómicas. Con este marco conceptual, a Washington y Tel Aviv les bastará con fabricar unos cuantos informes de inteligencia alineados, como ya se hizo con Irak, para instalar adecuadamente la idea de que el país persa supone un peligro inminente que solo cesará una vez que se lo enfrente militarmente. Como señaló Fidel, nadie puede asegurar que una vez que se produzca una confrontación nuclear, otras potencias que poseen armas atómicas no se vean arrastradas a una contienda que podría volverse rápidamente global. Entre estas, Corea del Norte, que no esperaría ser tratada igual que Irán para zanjar su diferendo con el sur. Y también podrían seguir ese camino India y Pakistán, enemigos irreconciliables y nuclearmente armados, lo que pondría al mundo a las puertas de una tercera guerra que podría ser, en esta escala, un conflicto terminal. Del análisis de Fidel habíamos hablado ya la semana pasada, porque precisamente Castro había publicado uno de sus habituales artículos en Granma, alertando sobre esta posible guerra nuclear. Esta semana se lo vio mucho a Fidel, se lo vio en fotos y se lo vio también en vivo. Ayer por la tarde en Cuba se transmitió un encuentro de Fidel Castro con embajadores cubanos. Lo compartimos. El 7 de octubre de 2001 se iniciaba la guerra en Afganistán contra los talibanes, que nada tenían que ver con el terrorismo. El 20 de marzo de 2003, 17 meses y 13 días después, se desata la de Irak, con el saldo hasta hoy de millones de personas afectadas, entre muertos, heridos, desplazados y emigrados sin alternativas posibles. La inmensa mayoría civiles indefensos. En esos frentes están enfrascados más de 100.000 soldados yanquis. Estados Unidos se encuentra ahora en un dilema insoluble. Ni puede irse, ni puede quedarse. No saldrán de esa situación a través de la diplomacia, sino apelando al poder de sus armas. Ustedes, que no son funcionarios burocráticos,
deben conocer lo más posible la amenaza que esto implica para el mundo. Envié mensajes a 4 presidentes latinoamericanos exponiéndoles mis criterios acerca del conflicto que los amenaza a todos. Muchas gracias, compañeros, por la paciencia que... Muchas preguntas que tienen que ver con el tema de una eventual guerra nuclear, preguntas sobre cuáles son los 4 países latinoamericanos o los 4 presidentes latinoamericanos que recibieron mensaje de Fidel, y la gran pregunta también es la aparición de Fidel esta semana, una semana además muy movida en lo que tiene que ver precisamente con Cuba por la liberación de los presos, de los que también hablamos la semana pasada, algunos de los cuales se consideran presos de conciencia, otros escuchábamos a Tilio Borón la semana pasada hablando de que tenía más que ver con delito común, como sea la liberación. Él no dijo nada. Como sea, él no dijo nada, pero... La prensa cubana no dice nada, ni prensa latina, ni Granma, no dicen nada. No, pero apareció Fidel. Pero apareció Fidel. La misma semana, digamos, en donde la prensa internacional estaba muy pendiente de lo que tenía que ver con la liberación de esos presos que fueron a España, porque había estado la mediación española de por medio, y aparece justamente estas imágenes. Pero bueno. De todas maneras, más allá de lo interno, también es real que paralelamente a la aparición de Fidel Castro, la prensa norteamericana sigue insistiendo de una posibilidad real de guerra de Estados Unidos y o Israel en contra de Irán. Lo publica esta semana la revista Time, lo publica el Washington Post, lo publica el New York Times. O sea, todo el tiempo se sigue hablando de una posibilidad real. Obviamente nos vamos a enterar después de que esto suceda. Yo se los decía en la semana, ¿no? Yo en lo personal, en lo que tiene que ver con Israel no puedo opinar, y me parece muchísimo más verosímil esta posibilidad, teniendo en cuenta que se corten solos. De que se manden solos y que Estados Unidos tenga que salir detrás, apoyarlo por la sociedad que es conocida por todo el mundo. Ahora, por parte del gobierno de Obama, a meses, en noviembre son las elecciones legislativas, tiene muchos problemas internos Obama, tiene los 2 frentes abiertos en Afganistán y en Irak. En Afganistán, sobre todo, vienen muriendo soldados todos los días. Gastando miles de millones. Miles de millones, por eso digo, acaban de aprobar la reforma financiera de la que vamos a hablar en un ratito, pero digo, me resulta un poco inverosímil pensar que se lance Estados Unidos por las suyas a una invasión en este momento, que cómo la justifica ante el electorado. Sí, ahora, por acción o por omisión, esta puesta en el escenario, en el debate por parte de Fidel del tema, compromete más a Estados Unidos, porque podrá no hacerlo, podrá hacerlo Israel cortándose por la suya, como decimos, pero ya tiene una responsabilidad mayor Estados Unidos también en ver cómo evita, si es que quiere evitar una acción así por parte de Israel. Me parece que hay un cambio en el escenario bastante interesante con esto que hace Fidel. Como una estrategia, decís. La estrategia de poner en juego esto, poner este planteo en esto, compromete a todos, decir, bueno, esto se conoce, ya no se puede ignorar. Entre los 4 debe estar Brasil. Entre los sin 4, ninguna duda está Brasil. Inclusive a Lula lo mencionó en alguno de los de los discursos o de los escritos que repartió este día con respecto al resaltó el rol que cumplió Brasil frente al Consejo de Seguridad con el tema de las sanciones a Irán. Con Turquía, Brasil, que son los 2 países que más están advirtiendo no ataquen a Irán, hay que seguir negociando. Pero, puntualmente destacó la postura que tuvo Brasil dentro del debate en Naciones Unidas y palabras posteriores de Lula condenando explícitamente en un discurso, creo que fue en Natal, en el norte de Brasil, el tema de las sanciones. Lo que pasa es que hay como caminos paralelos. Por un lado la aparición de Fidel Castro, por la otra lo que aparece en la prensa estadounidense. Por el otro, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas presionando cada vez más. Por otro lado, Rusia más dura que lo que estaba antes. Rusia más dura que antes. Rusia y China avalando. Claro. Avalando. Estados Unidos amenazando con sancionar a las empresas que hagan negocios con Irán en el rubro petrolero al estilo del bloqueo a Cuba. O sea, cada vez cierra más las clavijas. Lo que perdón por los anteojos, ¿no? Perdón por los anteojos. No, pues es el perdón. Me quedan muy lindos. Pero me quedan preciosos, sí. Pero además, es una letra muy chiquitita. El diario El País esta semana, el día jueves precisamente, sacó lo que son los efectos de la condena internacional a Irán en términos económicos. Y hablaba ya de empresas que aplazaron o suspendieron sus contratos en Irán en función de esto, como BP, Repsol, Total, Eni, OMB, la Shell, State Oil, empresas cuyos negocios se han visto afectados por las sanciones de Estados Unidos, el Commerzbank, el Deutsche Bank, Munich Re, Siemens, HSBC, UBS, digo, los números son, lo que están consiguiendo también es acorralarlo, ¿no? Me hace acordar mucho, salvando todas las distancias, al debate que hubo entre empresarios petroleros y el Departamento de Estado
a fines de la década del 90 respecto a los negocios que se podían hacer con el petróleo en Irak, donde algunas empresas europeas estaban tendiendo lazos para hacer negocios con Saddam Hussein. Y las norteamericanas, la única posibilidad que tenían de entrar al mercado iraquí era destruyendo el régimen de Saddam Hussein, cosa que hicieron con la invasión. Y hoy están manejando el petróleo. Una postilla simplemente con el tema energético. Está mencionado en el informe. Es todavía sorprendente el tema de que Irán siga dependiendo del combustible extranjero, siendo uno de los principales productores de petróleo. Tienen problemas para refinar. Y exportador de petróleo del 30% se decía en el informe, tienen problemas para refinar. Su problema tecnológico, por más que ellos dicen que de acá al 2014 creo van a tener autosuficiencia absoluta, según lo que dice Ángeles Espinosa, la cronista del País ahí, tienen serios problemas tecnológicos. ¿Quién es el país que más negocia con Irán? ¿Quién es? China. China. 13,3%. China.